que nos ha enviado este desayuno maravilloso y un desayuno que vamos a poder hablar con un veterano de Bahía de Cochino, periodista, investigador, escritor y patriota cubano. Así que le doy la bienvenida al rancho al señor Antonio Calatayud. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Qué gusto, Otaola, encantado, mucho gusto. Qué gusto tenerlo por acá y poder conversar y poder hablar de lo que está pasando. Claramente y la que sí. visión que hay del exilio histórico, de cómo ayudar, de cómo solucionarlo. Ustedes son personas que han echado la vida entera contra el régimen. Los que fueron a Bahía de Cochino, que merecen todo el respeto, los que no fueron, las esposas de los que fueron, las novias de los que fueron en ese momento. O sea, el exilio cubano se ha ido transformando a lo largo de las décadas. Ciertamente. ¿Cómo lo ve usted hoy? Bueno, fíjate, hablando desde entonces acá y dedicándole un minuto A cada generación. Sí, a cada generación. Resulta que la gente de la brigada, mis compañeros de la brigada, yo tenía 21 años, yo no estaba casado, no tenía hijos, pero quiero rendirle un homenaje especial a gente que tenían 35 años y 40 años, 5 hijos y esposa aquí y fueron. Es decir, me parece que eso es un extremo de patriotismo. ¿Es mío o no? Yo era un muchacho joven, sí, pero idealista. ¿Alguna novia, alguna enamorada? Sí, la tenía, la tenía. Que la dejaste por ahí llorando en el Northwest, sí. en el Southwest, en lo que te fuiste. Era en el Southwest, correctamente, sí. Era una época de patriotismo, era una época en la que la manera de conseguir la libertad era definitivamente una expedición, una manera armada de derrocar al tirano. Como llegaron ellos, bueno, pues era la época en la que la propia dictadura cubana fomentaba, entrenaba y regaba por el continente las pandillas, ¿cómo se llama? Las guerrillas urbanas y rurales. Pero fíjate, Otaola, en la historia, yo soy historiador. Y aparte, soy protagonista, he vivido todo esto. Yo vine de Cuba en bote, yo soy uno de los primeros balseros. ¿Tú viniste en bote? Claro, yo vine en bote también. ¿Saliste ilegal de Cuba? Claro, me estaban buscando para fusilarme y por fin... ¿Qué año fue eso, Calatayud? Diciembre 7 del 60. Salí de Cuba. Pero ya estaba escondido hacía como un mes. Me estaban buscando para fusilarme. Me fui para La Habana, desde Santiago de Cuba, de donde yo soy. Y allí tuve la oportunidad, a través de un tío mío que había luchado contra Machado, contra Batista, contra Fidel Castro, tenía las conexiones, conseguí venir en una embarcación en medio de una gigantesca tormenta que no se podía pasar por el malecón por las olas. Pero había que salir o morirse. Había que salir o te fusilaban. Y te quiero advertir una cosa, haciendo un homenaje también a los parceros y a la gente que desesperadamente han venido hasta con sus hijos en lanchas y en balsas. Ese estrecho de la Florida, que tiene la corriente del Golfo, normalmente tiene olas de 4 y 8 pies de alto. En tiempo de calma. En tiempo de calma. En tiempo de tormenta, tú lo que ves es una cosa más negra que la noche, como si fuera 5 pisos a tu izquierda y 5 pisos a tu derecha. Y la ola te hunde como si fuera un submarino. Claro. Y cuando ya llegas al fondo que va a chocar, sube y te convierte en un helicóptero. Sí. Y entonces cuando ya está en el aire y golpea, si es en la cresta de la ola, el golpe es terrible. Pero si es entre dos olas, tú sabes que estás bajando entre dos pedazos de mar y te hundes otra vez. Y eso pasa cada 7 minutos, 10 minutos, durante 20 horas de viaje. Quiere decir que ese estrecho de la Florida es el cementerio de los cubanos. Ahí han muerto miles de cubanos que no han sido documentados, no existe lista, no existe nombre. Algún día habrá que recoger los nombres de todas esas víctimas, ese cementerio marítimo que hay ahí entre Cuba y la Florida. Es terrible, mira, cafecito. Gracias, muy amable. Es terrible la historia nuestra de lo que pasamos, ¿no? Y conversando contigo y lo que siempre hacemos
analizar lo que hemos vivido como nación, lo triste es que estamos haciendo una historia del año 60, pero continúa hoy. ¿Cuánta gente está tratando de llegar? ¿Cuánta gente llega y los devuelven? Hoy mismo vi en la mañana un barco entrando en Cuba lleno de cubanos que los estaban devolviendo. Sí, porque uno de los problemas que ha existido, que el exilio cubano, nombramos y elegimos a un grupo de cubanos y cubanas para que nos representaran en Washington. Tenemos en el club más exclusivo del mundo, que es el Senado de los Estados Unidos, 100 personas, tenemos 3, nosotros los cubanos. Tenemos representantes federales, tenemos políticos, alcaldes, vicegobernadores. Sin embargo, en este momento, por algún motivo de que el exilio no tiene una dirección política propia, una representación, una cabeza política que pueda llamarle la atención y gestionar esa ayuda, estos políticos están en Washington, no hay lobby. Entonces, ¿cómo es posible que a la altura de los acontecimientos, con lo que ha sufrido el pueblo de Cuba y con el poder que tiene el exilio cubano, nosotros permitamos que ocurran esas injusticias? ¿Te das cuenta? Es decir, ¿por qué? Porque no tenemos una representación. No hay disposición política. Claro. No existe una intención definitivamente de liberar al pueblo cubano en la administración. No la hay en la comunidad internacional, no la hay en la OEA, no la hay en ningún lado. Pero fíjate, si nos vamos para atrás, hablando de historia, eso le pasó a los mambises. Claro. Acuérdate cuando vino aquí Aguilera, que era el vicepresidente de Céspedes, no logró nada. Estaban un grupo de importantes cubanos aquí, Aldana, etcétera, no logró nada. Pero entonces apareció después, cuando empezó el segundo proceso, después del fracaso de la guerra de los 10 años, aparece Gómez y Maceo y todo, Crometti, Roloff, quisieron hacer 20 planes militares y fracasaron. Hasta que llegó un genio político, hijo de un sargento español, que nunca había tirado un tiro y que era un poeta, que tenía un pie en tierra y otro en el ala, pero que entendió el tiempo de aquel histórico momento, entendió la necesidad de una estrategia y se dio cuenta que en ese momento, porque fíjate que Martí, cuando estaba ahí hablando de José Martí, claro. Cuando Martí está en Nueva York, ya está el puente de Brooklyn, está la Estatua de la Libertad, ya hay elevadores, ya hay casi rascacielos. Es decir, es el mundo moderno que ya emerge. Y en ese mundo moderno, que es un cóctel de nacionalidades, los emigrantes que llegan a Nueva York, ahí está Martí. Y Martí entiende que en ese mundo nuevo, que ya existían los rotativos, varios periódicos que tiraban 1 millón de ejemplares al día, Martí se dio cuenta que había que influenciar la política americana. Claro. ¿Te das cuenta? Como lo ha hecho mi hermano Jorge Mas después, lamentablemente tempranamente desaparecido. Es decir, nosotros no podemos quedarnos en el gueto de Miami. Nosotros tenemos que brincar los muros imaginarios de ese gueto, llegar a la comunidad internacional, llegar a las instituciones mundiales, llegar a Washington. Pero eso lo hizo Martí. No, y tienes toda la razón, pero se ha hecho, por ejemplo, en foros internacionales, y los cubanos en Italia, en Europa, como nunca antes, ahora hemos logrado que se levanten, que se manifiesten, que pidan audiencia en los foros, que pidan audiencia en los parlamentos. Están haciendo denuncias, están haciendo manifestaciones, pero no, es como usted dice, no hay una disposición, una intención de ayudar al pueblo cubano a ser libre. Eso pasó con Sudáfrica, cierto, que al final obligaron al mundo a ponerse del lado de la libertad y se consiguió con un verdadero bloqueo. Lo que nunca ha tenido la dictadura cubana. Ciertamente. Mira, ese proyecto de África del Sur es importantísimo, pero también el proyecto de los judíos. Los judíos no tenían patria. Estoy de acuerdo con usted. Siempre los comparo, cuando hablo comparo el caos cubano con el holocausto judío, porque además es la vergüenza de Europa. Exacto, pero ¿qué ocurre? Que cuando termina la guerra mundial, los judíos han perdido 6 millones de habitantes, no tienen tierra. Inglaterra le propone que se cojan a Kenia, en África, y que creen un país en África.
Y los judíos dicen, no, yo quiero mi tierra. Claro. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿qué pasa? Hicieron un lobismo enorme en Londres y en Washington. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que hizo Martí, ese plan Martí. Es decir, ¿dónde tú tienes que ir? Yo sé que tú has hecho una gran labor hasta en Europa, tú has viajado, has hecho gestiones importantes. Muchas organizaciones, no solamente Sí. yo, muchos No, grupos. ya sé, pero quiero decirte también que reconozco el mérito de tu trabajo, de tu prédica, de tu... ¿qué te voy a decir? Mi impronta. De tu impronta militante y brillante. Gracias. Y elocuente y consecuente. Pero ¿qué pasa? Que esas son las provincias. Italia, los cubanos que están en Venezuela, los cubanos que están en Canadá. La capital es Washington. Washington es la capital del imperio moderno, de la Roma moderna. Y ahí es donde tenemos que influenciar. Y ahí tenemos un Julio César que está decrépito. Exacto. No, Está a favor de la dictadura. Yo creo que es un Calígula. Es un Calígula mejor. Con el cerebro de un Nerón. Sí, es verdad, tienes razón. Tienes razón, Calatayud. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué ocurre con todo eso? Que yo he predicado mucho, Otaola, la necesidad de esa representación. De un lobby, sí, porque sí, mira, yo he dicho, y no creo que me equivoqué, no hay planeta sin sol, no hay familia sin padre, no hay ejército sin general, no hay cuerpo sin cabeza. Y entonces el exilio cubano se le ha metido en la cabeza que el líder es la Constitución de 40, que el líder es José Martí, que el líder es Maceo. No, tiene que ser un líder de carne y hueso, un aparato colegiado, no estoy hablando de un caudillo, no, un aparato colegiado, una representación, lo que hizo Martí. ¿Qué hizo Martí? Creó el Partido Revolucionario Cubano. ¿Por qué le puso Partido Revolucionario Cubano? Porque habían, pues los revolucionarios eran los independentistas, claro, pero habían autonomistas que querían que siguiera Cuba siendo parte de España. Digo, pero como tipo Canadá. Habían los españolistas que querían que siguiera siendo Cuba una provincia. Y había los anexionistas que querían que Cuba fuera de los Estados Unidos. Entonces, los independentistas son los que convocó Martí. Por eso se llamó Partido Revolucionario, porque había el Partido Autonomista, claro, el Partido Anexionista. Él sí sabía que era un pedazo. Pero no solamente eso, sino que la historia recuerda y el hecho de que Martí no reunió ni siquiera a todos los independentistas, sino a una parte importante de los independentistas. No, he estado leyendo eso, y la figura de Martí también molestaba mucho a la gente más ortodoxa. Claro. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que nosotros decimos, queremos la unidad no existe. Usted tiene que buscar a la gente que esté de acuerdo y en que el propósito, en el camino. Y que sean suficientes. Y lo demás, que se queden en las esquinas, en las aceras, y usted avanza con una estrategia, con una dirección colegiada y con un propósito y una política. Pero ¿cree usted, señor Calatayud, con la experiencia y con lo que ha vivido y con lo que ha visto, desde Mascanosa para acá, que muy bien que lo mencionó porque realmente es un líder histórico de este exilio que se extraña y que se necesita? Ciertamente. Porque nadie como él para guiar el camino de toda una nación. Nadie como él para ayudar a un exilio a darse cuenta cuál era la vía, ¿no? Ciertamente. Bueno, pues éramos compañeros de escuela en Cuba. Después vivíamos en la misma casa y fuimos juntos a la invasión. Era una gran figura que lamentablemente se fue, como repito, temprano. Sí. Pero si bien él fue un tipo importante, la causa más importante y lo que tenemos que hacer es, repito, una dirección colegiada, con una estrategia múltiple, con una visión clara y con una hoja de ruta. Y existía cuando la expedición de Bahía de Cochino, cuando la brigada, existía, Calatayud, la misma separación que hay dentro del exilio. Yo creo que toda la vida como nación nos ha regido que un grupo cree una cosa, o sea, eso forma parte de nosotros, ¿no? De nuestra idiosincrasia. Sí, yo te digo una cosa. También existía en aquel momento. Claro que sí, pero fíjate una cosa. Si tú te pones a mirar el Parlamento inglés, el Congreso de Washington,
El caos es terrible y las divisiones son increíbles. Eso es de la cuestión humana. Caín y Abel. Desde entonces el mundo está dividido en unos y otros. Pero ¿qué pasa? Que sí, se creó el Consejo Revolucionario que dirigía José Miró Cardona, que había sido el primer ministro del gobierno revolucionario en 1959, que ya le daba la cosa, que no era el grupo de los batistianos, de los que querían regresar después sino el grupo que quería una democracia en Cuba, la Constitución del 40, etcétera, etcétera. Cuando digo los batistianos, yo te digo una cosa, todos los cubanos son buenos. El malo es comunista, sí. El malo son los Castro. ¿Te das cuenta que han convertido a Cuba en una finca? El análisis del pasado que lo hagan los historiadores. Nosotros tenemos que convocar a todos los cubanos, sumar a todas las voluntades y mirar hacia adelante. Estoy de acuerdo. Ahora bien, sí existía esa unidad porque cuando un grupo de dirigentes se habían quedado fuera Otaola del Consejo Revolucionario, ajá, cuando faltaban 40, 60 días para la invasión, los americanos que nos estaban ayudando y que eran los que habían financiado todo aquello, porque es como un pueblo sin gobierno, claro, y sin Banco Nacional, y en el extranjero, ¿cómo va a ser un proceso de invasión? La gente puso mucho dinero de su bolsillo, ¿no? Sí, sí, sí. La gente, las familias vendió la joya, metió de todo. Hubo gente que se arruinó, sí, con tal puso todo lo que tenía. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que el gobierno americano llamó a los 3 disidentes, 3 dirigentes, le dijeron en 60 días hay la invasión, tienen que incorporarse o están fuera. Ay, y entonces se agregó. Todo el mundo se agregó. Así que había Pero había una disposición política, ¿ves lo que digo? Sí, sí. Washington tenía una intención de ayudar y de apoyar, que luego traicionó, como sí, siempre hacen los demócratas. Siempre lo hacen, o sea, no se puede esperar nada de los demócratas porque se sabe que siempre hacen lo mismo. Mira, Otaola, ¿cómo se vivió esa traición? Ahí voy. Desde dentro. ¿Cómo fue ese momento? Porque se habla mucho de la Brigada 2506, de la expedición a Bahía de Cochino, del sacrificio que hicimos los cubanos o que hizo el exilio histórico en ese momento, pero nunca había podido preguntarle a alguien que estuviera en el momento, dentro del movimiento, dentro de la guerra, dentro de la invasión, nunca había podido saber cómo se vive cuando dicen los americanos nos embarcaron, nos traicionaron. Fíjate tú, qué buena pregunta esa. Cuando nosotros estamos frente a Bahía Cochino, nos encontramos una flota americana, un portaaviones y varios destroyers. Okay. Y ese portaaviones tenía 15 o 20 aviones jet de combate que nos pasaron rasando es la palabra, rasando. Que yo le veía los cascos de los pilotos de este tamaño. Oh, no. Pero así, rasando por arriba de nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el plan de Bahía Cochino, dice, bueno, pero 1.500 hombres, pero ¿cómo contra tantos milicianos y soldados? No, primero en Cuba en ese momento, después no, pero en ese momento estaba la guerrilla en el Escambray. Había un clandestinaje gigantesco que habían puesto 100 bombas en La Habana un día. Así que sí, existía un clandestinaje, existían ya alzados. Se estaban mirando los jóvenes que lucharon a favor del movimiento o a favor de la libertad, se estaban virando contra Fidel Castro. Yo mismo, pues yo hice revolución contra Batista, siendo un dirigente estudiantil. Y de febrero al 59 me di cuenta. ¿Cómo yo me di cuenta? Hay gente que le tomó 20 años. Bueno, cada uno tiene... Y hay quien todavía sigue los míos. Pero yo tenía por lo menos, y mucha gente, 20. Y desde febrero, perdón, me viré públicamente. Bien. ¿Qué pasa? Que existía un clandestinaje muy organizado, existían conspiraciones dentro del ejército a los más altos niveles. Después, cuando se destruye Bahía Cochino y viene la crisis de los cohetes y fracasa también el movimiento, cuando la crisis de los cohetes entra como una losa funeraria sobre el cuerpo de Cuba, y entonces la gente dice, aquí no hay nada, los americanos nos traicionaron, la crisis de los cohetes se resolvió sin la liquidación de la dictadura, aquí lo que hay es que irse o callarse. Y entonces ahí es donde empieza la sumisión. La sumisión, y luego
el adoctrinamiento año tras año, que vienen 2 por lo menos o 3 generaciones que surgen ya bajo la dictadura, bajo el comunismo, bajo el adoctrinamiento, y ya eso es diferente. Sí. Pero yo te digo a ti que en el 17 de abril de 1961, en Cuba había un clandestinaje gigantesco. Había una penetración dentro de una conspiración enorme dentro de las Fuerzas Armadas. Y ustedes sabían todo eso y cuadran con Estados Unidos, que Estados Unidos en algún punto de la invasión, pues llegue a apoyarlo. Sí, de hecho, estaban ahí los portaaviones. Ahí donde te voy. ¿Cuál era el plan? Que nosotros desembarcábamos y en 72 horas, si nosotros llegábamos a tener 72 horas en esa cabeza de playa, allí, el gobierno cubano provisional llegaba allí en un avión, porque allá había un aeropuerto, llegaba un avión, se constituía, inmediatamente los Estados Unidos y varios países de América que ya estaban, reconocían, y al reconocerlo, el gobierno provisional en Cuba pedía ayuda, y la ayuda estaba en el portaaviones que estaba a 3 millas. Okay. ¿Te das cuenta? Esa era la solución. Hubiéramos ido paseando hasta La Habana. Y Fidel Castro, Raúl Castro y el Che Guevara. Todo el mundo para abajo. Para abajo todo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Qué gente valiente. Que ese era un plan, Otaola. Y ustedes no eran militares. ¿Ustedes qué preparación tenían? Habían, 3 meses de... Estuvieron trotando y tirando. 3 meses de entrenamiento. Sí. Pero fíjate. Pero lleno de vida, jóvenes. Y tampoco entrenamiento de desembarco, que es tan importante, no lo teníamos. Pero fíjate, el asunto, yo me río dentro de la tragedia, ¿no? Supuestamente, esa gente desembarcaba y se acababa todo. ¿Qué pasa? Que ese plan de quien lo ordena es el presidente Eisenhower en sus últimos meses en el gobierno. Él es el que autoriza y organiza todo. Por ejemplo, si hubiera salido Nixon en vez de Kennedy, no hubiera pasado nada, estaríamos en Cuba abanicando. Exacto, pero al venir Kennedy, el grupo de los demócratas, que eran unos tipos liberales, medio de izquierda o de izquierda y media. Siempre, exacto. Unos cagones de toda la vida. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el Pentágono o el CIA, quien sea, le dice, señor presidente, pues le tiene que informar qué está pasando. ¿Te das cuenta? Mira, aquí está el maletín de la bomba atómica, y aquí está esto, y aquí está otro. Y a propósito, hay un plan, que ya hay un campamento en Guatemala para una invasión a Cuba. ¿Pero cómo es esto? Yo no me lo sabía. Pero es así. Entonces él lo aceptó a regañadientes. A regañadientes, a duras penas. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre la primera cosa, eso ocurrió, si es que tenemos el tiempo para contar esa cosa. Sí, adelante, usted tiene todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que Kennedy había puesto de embajador en las Naciones Unidas a Dwight Stevenson, que era un súper liberal de izquierda que había fracasado en su aspiración a presidente, pero que era como un ícono del partido. De la izquierda. Y un buen orador, y lo ponen en las Naciones Unidas para que hable basura mientras tanto. Y se entretenga. Pero ¿qué pasa? Que cuando en la invasión los americanos deciden que los aviones B-26 nuestros de la brigada que estaban en Centroamérica, era demasiado el hecho de que nosotros tuviéramos aviones. Entonces, ¿cómo distinguíamos que no tenían los americanos nada que ver con esto? Y entonces se pintaron con las letras de la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba. Y entonces estos geniales americanos decidieron que uno de nuestros pilotos tenía que aterrizar en el sur de la Florida y decir que había tenido desperfecto en el avión y que eso iba a servir para demostrar al mundo que eran desertores. Claro. Que no, estábamos perdiendo a Cuba, no éramos exilados, que eran desertores de la fuerza. Todo eso lo inventó Kennedy a último momento. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Para dañar el plan. Pero fíjate lo que ocurre. Va la delegación de Cuba comunista a las Naciones Unidas y denuncia de que esos son aviones americanos y que eso es una alianza entre el exilio y Washington. Pero Washington quiere limpiarse. Total, todo el mundo lo sabía, pero ellos querían. Entonces, ¿qué ocurre? Que además el exilio le había pedido ayuda entonces, directa en la Nación Unida va Raúl Roa,
secretario, ministro de Relaciones Exteriores, y va Lechuga, y va el otro, y denuncian. Y entonces Adlai Stevenson va a ver a Kennedy. Y Kennedy le dice, no, son aviones desertores. Y le miente a Adlai Stevenson. Y Adlai Stevenson va a las Naciones Unidas a defender a los Estados Unidos. Y le dice a los cubanos, ustedes son unos mentirosos. Esos son aviones desertores de ustedes y esto que el otro. Y resulta que los B-26 de la brigada tenían la parte adelante de la cabeza diferente a los B-26 de Cuba. Ah, carajo. Y entonces Cuba manda las fotografías de los B-26 de los aviones que ellos tenían y del avión que se había tirado en la Florida. Y dice, ¿usted ve que son diferentes? Y entonces Adlai Stevenson siente que él, que es una personalidad, que se burlaron de se él. han burlado de él, y va a la Casa Blanca y dice, voy a renunciar y voy a denunciar. Y Kennedy se asusta. Los izquierdosos siempre han sido escandalosos, problemáticos. Sí, como este hombre, ¿cómo se llama? Este famoso Sanders. Ah, sí, claro. Todos esos igualitos. Bernie Sanders. Este era el Bernie Sanders de entonces, Adlai Stevenson. Alcánzame ahí la ensalada fría esa que vamos a ir comiendo, que esto está buenísimo. Sí. Sí. Cuenta, pues, ¿quieres calatayú? Calatayú, todo esto se come, ¿ok? Yo sé, pero... No te vamos a envenenar ni nada. No, hay yo sé, miedo aquí. yo lo pensé. No, chico, no, tranquilo. ¿Quieres Oye, ensalada fría? prefiero poder conversar. Mira, ¿qué ocurre con eso? Que Kennedy entonces se acobarda por la amenaza de Adlai Stevenson, y entonces el primer bombardeo se hace un día antes de la invasión. Okay. Pero ya eso le avisa a Fidel Castro, que ya ellos lo sabían, pero le avisa más todavía. ¿Por qué lo sabían? Porque ustedes tenían gente infiltrada de ellos también. Mira, en el barco de nosotros, tú sabes que para desembarcar de un barco se usan las sogas, como tú lo has visto en la película de la Segunda Guerra Mundial, una escalera de soga. Ajá. Y nosotros encontramos una escalera de soga cortada a la mitad. Alguien iba a bordo que era infiltrado. Pero era muy lógico. Yo detecté en los campamentos a un tipo que era infiltrado. Resulta que yo vine en bote y yo lo había visto en Cuba. Y de momento yo llego al campamento. Y en el campamento especial de los hombres ranas. Y me encuentro el tipo ahí. Y le digo, ¿qué tú haces aquí? Si tú eres comunista. Ay, y yo ¿Te dijo? ¿Qué te dijo? Me no, dijo, yo cambié. no, lo que pasa es que yo estaba trabajando para los americanos y me sacaron por la base naval en un submarino. Le digo, ay, por favor. Agarré, fui a ver al jefe de inteligencia de nosotros. Ajá. Y le hice un informe. Se lo llevaron preso. Claro, era un comunista. Fue un infiltrado. Un infiltrado. Pero así habían otros infiltrados que no detectamos. Pero bueno, el caso es que Kennedy decide. Un bombardeo antes. Sí, ese bombardeo ocurrió con la suficiente cantidad de aviones, pero inmediatamente que vino la respuesta y el lío del avión que tenía la diferencia de la nariz, Kennedy dijo que no podían haber tantos aviones y puso la mitad de los aviones. ¿Qué pasó? Que la mitad de los aviones no hicieron el trabajo efectivo y quedaron 3 aviones, 2 Sea Fury y un T-32 de la época de Batista. Y esos 3 aviones son los que hundieron los barcos de la brigada, destruyeron los aviones de la brigada y nos hicieron perder. Esos 3 aviones que por culpa de Kennedy no se atacaron. Y en el momento final, para no hacerlo tan largo, en el momento final, cuando ya la brigada está perdida, porque no hay forma humana, no hay proyectiles, la mayoría de las proyectiles... ¿No recibieron el refuerzo? Cuando se hundieron los barcos y no vino el refuerzo, ¿te das cuenta? No se podía. ¿Y quien hunde los barcos son los aviones americanos? Los 3 aviones. Los 3 aviones que eran 2 Sea Fury ingleses de tiempo de Batista y un T-32 de tiempo de Batista, que era un avión americano, de origen americano. Okay. Esos 3 aviones hunden los barcos de la brigada. Destruyen y matan a los pilotos de la brigada y que son los que crean el desastre de la invasión. Y entonces cuando ya está todo casi perdido, resulta que Kennedy está en una recepción en la Casa Blanca, en un baile, una recepción con algún presidente de algún lugar de Europa. Y entonces llega el general jefe del Estado Mayor americano al salón donde estaba bailando Kennedy con Jacqueline. Y le manda con algún asistente
que necesito urgentemente hablar con el presidente. El presidente deja de bailar con Jacqueline, se acerca a una columna, la orquesta sonando, y le dice el general, señor presidente, si nosotros no activamos inmediatamente los aviones del portaavión, está perdida la brigada y todo será un fracaso total. Y Kennedy ahí en el medio del baile, tomando champán, le dijo, no. Dio la vuelta y siguió bailando con Jacqueline. Eso le costó la vida. Eso le costó la vida. Indirectamente eso le costó la vida. Y nos ha costado a nosotros, América, y a los cubanos, la maldición comunista en todo el hemisferio. En todo el hemisferio, porque si tú te analizas nada más los cientos de miles de personas que han muerto en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Cuba, en Colombia, con la guerrilla, en Perú, en Chile, ¿te das cuenta? En Venezuela. Es decir... no, y nos está costando a los Estados Unidos porque están metidos aquí. Bueno, yo he denunciado que ya aquí está el caballo de Troya. Aquí está el caballo de Troya dentro de los Estados Unidos. Es decir, que no es que no es que va a venir, no, es que ya está aquí. Sí, y no es que vamos a ganar la periferia, no, es que dentro del mismo corazón está el mal. Y cuando ustedes se enteran que está todo perdido, que Kennedy los rechaza, que ustedes van a morir o van a ser apresados por los comunistas. Bueno, el jefe de la brigada, San Román, que era un hombre de academia, un valiente como la mayoría de la gente, honestamente, la mayoría de la gente. Es que no había gente cobarde allí, el que se sumó es porque era valiente. Claro, yo no vi nadie flojo. No vi nadie llorando, yo no vi nadie que dijo, ay mamá, que nada, por Dios, yo no sé cómo. Bueno, es porque la gente que va, cuando tú vas a una guerra a otra hora, primero tú decides que ya tú estás muerto. Y cada día un conteo progresivo a favor de tu vida. Exacto. 2 días más, 5 días más de vida, 1 mes más de vida. Porque tú te tienes que dar por muerto si tú vas a una guerra. Claro. Porque tú eres un iluso que tú piensas que tú vas a ir y no te van a herir, y no te van a matar, no te van a coger preso. Pero bueno, ¿qué pasa? Que los americanos le dijeron a San Román y a un grupo pequeño, salgan que nosotros los recogemos. Él dijo, no. Yo no entrego mi gente aquí y yo me quedo aquí y nos quedamos aquí. Los americanos le dijeron, huyan. Sí, nunca abandonaremos. Y entonces, bueno, tragedias como un grupo valiosísimo, entre ellos 3 íntimos amigos míos, que salieron nadando y encontraron un bote que estaba de pescadores, que estaba a lo mejor a medio kilómetro nadando, lo cogieron y se montaron. Se metieron a escaparse de Cuba. Los barcos americanos se fueron y no recogieron a nadie. Y esa gente lo cogió la corriente y fueron muriéndose uno a otro porque no tenían agua, no tenían comida, y fueron tirando los cadáveres al mar, y al fin 3 se salvaron nada más, que los recogió un barco y los tiró a New Orleans. Como 10 o 12 se murieron. Y en la rastra famosa, tú sabes que este hombre, el hermano Camilo Cienfuegos, ¿cómo se llama? Osmani Cienfuegos, metió a un grupo grande de la brigada dentro de una rastra. Cerró. Y cuando eso se cerró, bueno, yo te digo una cosa, cuando nosotros íbamos a coger el barco, nos montaban en unos camiones de la Hertz, cerrado igual, para que nadie viera. Pero cuando tú llegabas al aeropuerto, la ropa tuya era como si te hubieran echado 5 cubos de agua. Claro. Ahora imagínate, en el medio del calor, con hambre, días deshidratado, días sin comer nada, te meten en esa rastra que no cabía una sola persona. Cuando llegaron a La Habana, que abrieron 11 o 12 cadáveres, no me puedo acordar el número, no soy muy bueno en la matemática, muertos. Una desesperación terrible y un chorro de agua que salió por la puerta. Es decir, una tragedia gigantesca todo lo que ocurrió ahí, pero lo peor es la pérdida de Cuba, porque estos 46 años o lo que sean, han permitido 64, 46, cambié el número, 64 años. Es que lo que pasa que han destruido Cuba, han destruido América. La familia entera. La familia. La cubanidad, la cubanía, los valores, la historia de una nación ha sido cambiada. Ciertamente. Yo te digo que ha sido la tragedia más grande en el hemisferio. La dictadura más sanguinaria, más represiva,
más invasora Stalinista Completamente. 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 ¿Te das cuenta? Entonces, cuando ustedes están detenidos ya, cuando ustedes conversan, se reencuentran en donde los meten y dicen, oye, los americanos nos traicionaron, nunca llegó nada, nunca pasó nada. ¿Cómo fue ese periodo de lo que pasó después? Mira, la mayoría de la brigada se dio cuenta de que había ocurrido una traición gigantesca y muchos de nosotros decidimos que jamás en la vida íbamos a hacer nada, no, demócrata nunca, pero tampoco íbamos a pactar con los americanos a base de ciegamente vamos en plan, de ninguna manera. Tenemos que tener autonomía en la lucha, como hicieron los judíos. Los judíos, tú sabes que reciben billones de dólares de los americanos y apoyo militar de los americanos. Pero ellos son los que rigen. Y el día que le tengan que meter una bomba atómica a Irán, le van a meter una bomba atómica, quieran los americanos o no quieran los americanos. ¿Te das cuenta? Pero es decir, que nosotros tenemos que ser total y absolutamente independientes. Y muchos de nosotros nos dimos cuenta de eso. Y nunca, yo te digo una cosa, Otaola, yo nunca me he reunido con un miembro del CIA. Ni lo he buscado ni me han buscado. Todos ustedes le decían que ustedes eran todos de la CIA, pagados. Sí, claro. Y hay algunos, perdón, con mucho respeto, y algunos imbéciles, compañeros míos y cubanos, no, porque esto fue un plan de la CIA. No, señor, esto no fue un plan de la CIA. Esto fue un plan cubano apoyado por un gobierno, el gobierno de Washington. Claro. Ahora, que Washington utilizó al Estado Mayor del Pentágono y utilizó al CIA como instrumento, brazo, bueno, puede hacer lo que sea, pero nosotros no hicimos ninguna alianza con el CIA, nosotros hicimos una alianza con el gobierno de los Estados Unidos. Cuba, nosotros no somos ciayeros, ni espías, ni mercenarios. A mi generación, en Cuba lo que le contaban era que ustedes eran los ejecutores de un plan de la CIA. Claro. Y que fue la CIA, alguien en la CIA que dijo, vamos a tumbar a Fidel Castro, porque además todas esas historias lo convertían a él en el dios ese que querían, tú sabes, recrear en un pueblo completamente desinformado y preso. Y entonces que a ustedes la CIA los localiza, y a ustedes la CIA los entrena, y a ustedes la CIA los une para esto. Cuando la historia real es que es un grupo de cubanos que quiere recuperar su país, decide hacer esto y busca apoyo en el gobierno de turno. Exacto, como se logró el apoyo de Guatemala para el campamento y de Nicaragua para el salir de ahí la invasión en los barcos y los aviones. Es decir, fue una combinación de países y es más, la historia lo dirá algún día, pero yo tengo conocimiento que creo que es cierto, de que esta gente habían convencido a México, al México de entonces, de que si se reconocía el gobierno en armas en Bahía de Cochino, la carta de triunfo era que México iba a reconocer. Wow. Eso después no se ha sabido porque México siempre juega a la izquierda y a las dos manos. Esa es la gente más hipócrita, más antidemocrática del mundo. Bueno, de ahí salió Fidel Castro con aquellos bandidos, de ahí salió la banda. Lázaro Cárdenas lo ayudó. De ahí salió el cartel maligno de Virán. Ciertamente. Y que ha causado, bueno, todo esto. Fue el primer grupo de crimen organizado que salió de México para el mundo. Sí, fíjate, Otaola, hay un hecho, ya brincando a la época actual. Hay mucha gente que el régimen con sus políticas y sus acciones, el régimen comunista de Cuba, le ha creado una desesperanza total y absoluta. Y la gente entonces dice, no podemos hacer nada, los Estados Unidos no nos ayudan, la OEA no nos ayuda, el régimen, el continente se está comunizando. ¿Qué voy a hacer yo? Dedicarme a mi vida privada y olvidarme de Cuba. Eso es lo que quieren los comunistas, que nos olvidemos de Cuba. ¿Viste lo que hicimos en el juego de pelota? Fantástico. El fin de semana. Fantástico. Eso, oye, ese estadio entero de gente joven, vieja, más vieja, menos vieja, niños, todo el mundo gritándole, ¡ah, comunismo! Oye, y la energía positiva que hizo que los toleteros americanos lo desbarataran 14-2. Lo barrimos. Exactamente. Entonces, fíjate,
Vienen las protestas estas famosas que tú incitaste El 11 de tanto julio. y proporcionaste. ¿Cómo viste eso tú, Calatayud? Bueno, Después de pensar que había un pueblo perdido completamente. Bueno, porque siempre se piensa eso, pero, Claro. pero una cosa es, decía Martí, alguien le dijo, estaba dando un discurso, y un tipo que había venido recientemente a Cuba le dijo, señor Martí, lo interrumpió. Martí dijo, ¿usted es loco? Digo, dígame. Dice el tipo, ¿qué tiempo hace que usted lleva fuera de Cuba? Martí no sé si le dijo 16, 18 años, lo que fuera. Dice, por eso usted habla como usted habla, que Cuba va a ser libre, que los cubanos se van a levantar. Yo hace un mes que vine de Cuba y allí los autonomistas son los que dan los grandes mítines, allí no se mueve una hoja, aquello está tranquilo. Y Martí, que era un genio, dijo, ¿cómo yo le respondo al loco este que me estaba saboteando el acto? Le dijo, amigo mío, usted me habla de la atmósfera y yo le estoy hablando del subsuelo. Porque es en el subsuelo, donde se gestan las grandes hecatombes, los grandes terremotos y surgen los grandes volcanes. Y eso es lo que pasó en San Antonio de los Baños y en toda Cuba en ese momento. Fíjate tú, que ya ni se habla, pero ¿cuántos generales murieron accidentalmente, entre comillas? 30. ¿Te das cuenta? 30 después. Simplemente porque siempre nosotros de tontos y el enemigo de inteligente siempre está planteando de que hay una unidad monolítica. No existe la unidad monolítica. Cuando Ochoa, que hubo una conspiración, yo era el jefe de esa conspiración de Ochoa aquí en el exilio, que no era de Ochoa, era de otra gente, que era un hermano mío, que era el jefe de Ochoa. Y tú sabes cómo nos comunicábamos con Ochoa y a través de directamente en carta con el embajador de Cuba comunista en Londres, que era el médico Fernández Mel, que era comandante y amigo de Fidel Castro. Es el tipo que yo le mandaba las cartas y las informaciones y él se las daba a la otra gente. Y él se la daba a la gente de Ochoa. Aquello está penetrado, aquello está dividido, aquello está en la ellos etapa mismos final. creen en eso. Claro, aquello no va a haber una revolución, va a haber una implosión, no una explosión, una implosión. Y aquello ellos mismos se van a devorar. Claro, lo que pasa es que ellos son buenos policías y buenos bomberos. ¿Qué es lo que es un bombero? Tú dices, hay un edificio, hay un incendio en este edificio de 100 apartamentos. Primera cosa que pregunta un bombero, ¿en qué piso y qué número del apartamento? Para localizar el fuego, claro, y que no se queme el edificio entero. Aquellos son expertos bomberos y expertos policías. Pero van a fracasar, están fracasados y le queda poco. Mucha gente piensa, no, aquello es permanente. No. Nada de eso. La historia es una rueda y poco nos toca ya. No, y además el pueblo cubano está, este pueblo joven, la gente que salió el 11 de julio, no tiene ningún tipo de compromiso, no siente ningún tipo de empatía. Para nada. No tiene nada que agradecerle a esas personas que han destruido una nación, han nacido en la miseria total, no tienen aspiraciones a nada, no tienen sueños, no tienen manera de crecer, lo saben y no están dispuestos a seguir viviendo de esa manera. Así que eso definitivamente, en cuanto el pueblo cubano repita el 11 de julio y se quede en las calles exigiendo la libertad que merecen, eso implosiona. Sí, estoy seguro. Yo también estoy convencido de eso y es problema de tiempo y de poco tiempo. Sí. ¿Te acuerdas? Porque el tiempo histórico de esa gente ya se le fue. Sí, el tren se le fue. Todo. Sin lugar a dudas. Ya es que esa gente no encaja, esa ideología ni siquiera encaja en el mundo moderno. Claro. Fíjate que los comunistas de Venezuela han presentado ese proyecto de otra manera. Los comunistas en Bolivia lo han metido de otra manera. En Argentina es de otra manera. Ya nadie tiene el comunismo que tienen los cubanos. Porque esa idea maligna, ellos la van maquillando en el transcurso de los años. Ciertamente. El comunismo que ha llegado a Colombia, aunque evidentemente es un tentáculo de La Habana, ha sido presentado de otra forma. El de Chile con este Boric. Con Boric. Completamente diferente. Claro. ¿Te das cuenta? Boric ha denunciado a Ortega, el dictador de Nicaragua. Es decir, son otro tipo. Tan peligroso, ¿no? Sí. A largo plazo, peligrosísimo. Igual, o sea, en el fondo pero fíjate, mismo, pero... Otaola, yo siempre he dicho que la cabeza de la serpiente es Cuba y esa es la que hay que cortarla. ¿Cómo se resuelve el problema de América? Cortándole la cabeza a la serpiente y es Cuba. Esa es la que hay que destruir.
Estoy Yo se seguro. lo he dicho a mis hermanos nicaragüenses y venezolanos. Señores, apoyen la causa de Cuba porque hay que resolver el problema de Cuba primero. No se va a resolver el problema de Venezuela ni que Nicaragua. No. Es si que no tú se puedes liberar a resuelve. Venezuela. Hay que tipar ese cáncer. Tú puedes liberar a Venezuela. Venezuela puede volver a ser un país democrático y libre. Desde La Habana volverán a penetrarlo. ¿Cuántas veces trató Fidel Castro de conquistar Venezuela? Toda la vida. ¿Cuántas veces trató Fidel Castro y con qué intención crearon las pandillas, las guerrillas, los movimientos de liberación? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Era para hacer esto que está ocurriendo hoy. Es ciertamente. Entonces, como peón de la Unión Soviética, porque simplemente lo que ha sido unos Por peones supuesto. de la Unión Por Soviética. supuesto, era su- Y luego ya estaba montado en ese carro y se disuelve la Unión Soviética y ellos siguen su camino, no podían hacer otra cosa. No podían hacer otra cosa. A esa velocidad tú no puedes frenar o hacer una curva. No, están montados arriba un tigre. Si te bajas, te come el tigre y si sigue arriba, Está es buenísimo, hasta donde vaya el tigre. Está buenísimo. Calatayud, tu visión de lo que va a ocurrir en el final de la dictadura, ¿cuál es? Mira, yo te comentaba antes de empezar el programa. Oye, les recomiendo a todos que busquen en Amazon libros de Calatayud, libros fantásticos sobre Dios y el hombre, sobre esto y aquello, y me contabas que había uno que se llama el Plan Maceo. Sí, mira, el Plan Maceo es un libro donde yo propongo y sugiero más de 175 iniciativas de cómo reconstruir a Cuba. Porque fíjate, Martí decía que no se puede convocar a la guerra sin decirle al pueblo con quién se va, para qué se va y qué viene después. Porque tú sabes, la gente, pues, el enemigo te dice, no, lo que viene son los esbirros, lo que viene es la bombas, derecha. la muerte. Entonces tú tienes que decir, primero, quiénes van. Segundo, cómo van. Y después, qué queremos para el Pero futuro. yo creo que Y cómo le toca a cada cubano un pedacito de domingo. La participación de cada cubano. Pero yo lo que creo es que si Martí estuviera en esta época de hoy, yo creo que cambiaría muchas visiones de las cosas que dijo. Porque la Cuba y la cubanía y el valor del cubano de la época de Martí se fue prostituyendo, se fue contaminando, se fue acabando, se lo fueron comiendo. El pueblo cubano de hoy, ese pueblo que prefiere callar, someterse, bajar la cabeza, no era el pueblo cubano de Antonio Maceo, no era la Mariana, ¿eh? Mira las madres de los presos políticos cómo se mantienen calladas en su casa, esperando que si una amnistía, que si un milagro, que si Juan de los Palotes va a ser un... Bueno, ¿tú sabes por qué? Vuelvo al tema. Porque no hay dirección, no hay cabeza. Acuérdate en una casa que no esté el padre y que haya 11 hijos. Un caos. Y la pobre mujer, la pobre madre no sabe ni qué hacer con 11 hijos. Necesita existir el padre, necesita el líder, necesita existir el aparato. Fíjate, allí tenemos, vamos a suponer, voy a hablar de cuando estaba Fidel Castro o Raúl Castro. Adelante. Ahí tenemos a Fidel Castro. ¿Qué tenemos enfrente? El pueblo cubano está como en el concurso de la OTI. Hay varias gente cantando. Entonces tú vas a seleccionar cuál es el cantante mejor. Aquí está el cantante que es Fidel Castro, los Castro, vamos a llamarle así. La familia Castro. ¿De aquí quiénes están? Nadie. Aquí está el Partido Comunista y el gobierno. ¿Aquí quiénes están? Existe una organización que nosotros podemos identificar, un liderazgo que nosotros podamos identificar. Entonces, ¿cómo van a votar en el concurso de la OTI por nosotros como cantantes si no estamos cantando? Pero si no estamos en el escenario. Yo entiendo, pero ¿tú crees que el pueblo cubano es el que decidiría ese cambio? Sí. O sea, ¿sería el pueblo cubano el que decidiría vamos a salir de los comunistas y vamos a optar por la oferta de los cubanos libres? Te mencioné al ¿O principio. tú crees que al pueblo cubano que lleva 64 años así, que le dicen cómo pensar, cómo actuar, cuándo hablar, cuándo pararse, cuándo sentarse, cuándo bañarse, a ese pueblo cubano también hay que llegarle de alguna manera, con esa manera de que aprendan a ver la vida? Mira, yo te hablé al principio de lo que yo le llamo una estrategia múltiple para la victoria. Okay. No es un solo camino, son varios caminos. Es un rompecabezas que incluye la lucha interna, la guerra psicológica,
la diplomacia internacional, el contacto con la comunidad internacional, la importancia del exilio. Son 5 o 7 factores que habría que sumar. Porque fíjate, también he dicho yo muchas veces que el pueblo de Cuba está secuestrado. Fíjate en esto, y vamos a ir a la cosa de Hollywood, o la cosa policíaca. A ti te dicen, tú eres alcalde de Miami, y te dicen, oye, Luz, dale, que tú me dice Luis que Progreso, voy a correr para sacar el condado. me dice que vas a correr. Vamos a sacar a todos los comunistas de aquí, Galadriel. Vas a correr. Bueno, pues te deseo Vamos lo a mejor. hacerlo. Te deseo lo mejor. Mira, Otaola, si a ti tú eres alcalde de Miami y te dicen el Bank of America de la calle tal, hay 7 tipos con ametralladora que se han metido adentro para robar, han secuestrado a 10 empleados y a 10 clientes. ¿Qué tú haces? Lo primero que tú haces es rodear el edificio, como hicieron con África del Sur. Un bloqueo total a África del Sur. Habría que hacer un bloqueo a Cuba. Segundo, ¿qué tú haces? Le cortas la electricidad. Le dejas un solo teléfono para tú, como negociador, poder hablar con esa gente. Pero no hay comida, no hay agua, no hay electricidad, no hay salida. Y entonces hay un negociador que es el que hace la negociación. Porque si ese pueblo, esa gente está secuestrada, tú no le puedes decir a los secuestrados, a los 10 empleados del banco, al manager y a los 10 clientes que estaban ahí, libérense, autolibérense. Entonces tú no le puedes decir al pueblo de Cuba, autolibérate. Sí, el pueblo de Cuba tiene una misión que hacer y una parte de rompecabezas que resolver. Pero la comunidad internacional es la que tiene, ante a una nación secuestrada, existen tratados internacionales. Sí, pero cuando, Calatayud, ahí discrepo de ti, te explico. Yo creo que el pueblo cubano tiene la responsabilidad de hacer ver su descontento. Es cierto. O sea, la comunidad internacional no puede hacer nada, ni puede abogar cuando el esclavo, que es esclavo, que tiene la cadena, que tiene el grillete, que arrastra la masa, está contento bailando en el tambor cada vez que el mundo mira para allá. El esclavo está, oye, qué rico está todo aquí, qué bien la pasamos. Entonces el mundo entero mira y dice, bueno, ellos están conformes con su mierda. Es una mierda, pero están conformes. No, pero déjame diferir de ti. Estas mismas protestas que ocurrieron en Cuba, gigantescas y multitudinarias, demuestran claramente, con una encuesta, cuál es la voluntad del pueblo. Sí, los generales muertos. Pero ellos acallaron eso. Perdón, y ellos vendieron otra cosa. Los generales muertos demostraron eso. La salida, esa estampida de personas que han salido, ese éxodo que se han metido a través de la cosa esta, de la selva del Darién, para que te violen la mujer, te maten el hijo, etcétera, etcétera, demuestra una gigantesca desesperación y es una manifestación pública internacional. Pero la comunidad internacional no toma eso. No, porque la comunidad internacional como una denuncia política del sistema totalitario. La comunidad internacional dice, bueno, sí, los cubanos están escapando, pero están escapando hace 64 años, toda la vida han escapado, como han escapado la gente de Irán, como ha escapado en zonas de guerra la gente de ahora mismo de Ucrania. Bueno, pero ahí no hay ninguna guerra, ahí no hay ningún bombardeo, ahí hay una situación. Ahí hay una la guerra es la del Partido Comunista y de la familia Castro contra el pueblo de Cuba. Pero cuando el mundo entero mira para Cuba, por ejemplo, han ido embajadores de la Comunidad Europea, no los han dejado entrar, o los dejan entrar a los que son más complacientes con ellos. Y entonces, lo que muestran es un pueblo cubano bailando en una pipa de cerveza con los bambán. Eso es lo que ven. Entonces, la complicidad, yo estoy de acuerdo contigo, hay que alinear todos los factores a nivel mundial, pero no podemos seguir justificando la cobardía del pueblo cubano, la tolerancia del pueblo cubano, el carnerismo del pueblo cubano, a que pobrecito ellos son víctimas, ellos no tienen otra opción. No, ellos tienen que romper la complicidad. Pero fíjate, ellos no pueden seguir bailando con los comunistas, participando en las elecciones comunistas, ellos no pueden seguirse prestando para que aparezcan frente al mundo como un pueblo satisfecho. Pero tienes que darte cuenta de que hay un aparato de propaganda del régimen, muy bien organizado, aquello es un estado totalitario. Acuérdate cuando la Alemania Oriental
Dicen que había 1 millón de informantes. 1 millón de informantes trabajaban para la seguridad del Estado y eran espías de sus hermanos. Y aquello parecía que no se podía tocar y después se disolvió. Tú sabes, como un dulce de... Pero la gente lo hizo desde dentro. No, la porque- gente se amarró, la gente hizo cadenas humanas, la gente dejó los carros en las esquinas y se fue a protestar a las calles. Sí, pero eso vino de La arriba. gente Acuérdate que... abuchó al tipo haciendo el, ¿cómo se llamaba? sí. Chonochesco, Sí, Ceausescu, ahora no me acuerdo. No, bueno, ese era el de... el de Polonia, el de Bulgaria. Bulgaria. De Rumanía. Pero, ¿qué pasa? Que esa revolución vino a través de la perestroika y de Glasnost y vino directamente desde arriba de Gorbachev. Es un cambio que se disparó a través del Kremlin. Esto es un cambio en contra del Kremlin cubano. Entonces no es fácil porque, como tú bien decías ahorita, Otaola, en Cuba existe un régimen estalinista cerrado. Sí. Cerrado. Entonces es un país secuestrado que necesita el apoyo del exilio, el apoyo de la comunidad internacional, la coordinación de esfuerzos y la convocatoria, porque cuando esa gente dentro de Cuba sepan que hay una comunidad internacional a favor lo y saben. sepan que existe una cabeza del exilio que está trabajando seriamente en planes inteligentes y coordinado con la comunidad internacional, ellos dicen, Pero a ti te parece que voy a poner mi parte. otra vez hay que llevarle al pueblo la imagen de un líder. Ciertamente. Sí, Es más, necesita eso. una de las de los más grandes daños que le ha hecho Fidel a la historia de Cuba y al proceso de la libertad de Cuba es que ante el culto a la personalidad tipo Stalin que él desarrolló, se ha creado un trauma colectivo, un anticulto a la personalidad. Entonces, por ejemplo, tú surges ahora y tú te destacas y nosotros, el enemigo no es que tiene que romperte las patas, vamos a usar la palabra esa Sí, común. es la misma aliado No, quien trata de son dañar. la gente nuestra la que te va a evitar que tú llegues, que te va a tratar de romper las piernas. ¿Te das cuenta? Es decir, el enemigo, tú dices, no, el enemigo está infiltrado aquí, te va a perseguir a ti. No, que te van a perseguir y te critican a ti y a mí y a todos los que hagan algo serio. Somos nosotros mismos los cubanos. Los ojalateros, los heraldos del negativismo, los que nunca han tirado un tiro, Los que nunca nunca han han dado un dólar, ni nunca han dicho abajo el comunismo, sino que simplemente se agacharon con ficha. Esas son la gente peores, ese es el peor enemigo que tenemos. en el Una tiempo- quinta columna. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo y lo vivo todos los días. Todos los días. Me atacan las mismas gente que tendrían que estar haciendo otras Yo cosas. yo lo sé. Da más café ahí, Luis, por favor. Me gustaría saber, en la época en la que ustedes planifican todo, no existía el Internet. No. Y te oigo decir, cuando el pueblo cubano sepa, ya el pueblo cubano sabe. El pueblo cubano está al tanto de lo que pasó en el juego de pelota inmediatamente que estaba ocurriendo. Sabe las marcas de los jeans y las marcas La de los gente zapatos sabe de goma el y de nombre, la todo. dirección de la tienda donde te quiere pedir la ropa para los 15 de la niña. Exacto. La gente sabe todo. Exacto. Ya el Y pueblo te cubano- dice, ese zapato no me gusta, Ese. es de la marca Dame tal. el Nike. Hasta las tiendas. Me dijeron que en Ross lo hay, Sí, te sí, dice. sí, Fíjate sí. si saben. Sí, lo saben todo, El lo pueblo saben todo. cubano sabe todo. Ahora, Y quiere hacer ver a algunos de ellos que ignoran cosas, no ignoran nada. ¿tú crees que el Internet, que la información dentro de Cuba, que es inmediata, esto que estamos hablando aquí, lo están viendo en Cuba ahora mismo, nuestra audiencia dentro de Cuba es gigante? ¿Tú crees que el Internet aporta victoria de nuestro lado? ¿Tú crees que la información, todo lo que la gente ve en tiempo real, ya de por sí es una patada en el bofe de la dictadura? Fundamental. En lo que tú estás haciendo y lo que hacen otros influencers es fundamental a la lucha por la libertad de Cuba. Esa tenacidad, esa convocatoria permanente, esa denuncia permanente, eso tiene un valor excepcional. Acuérdate que se dice, los historiadores dicen, los politólogos, que Obama llegó y triunfó porque fue uno de los primeros que utilizó las redes sociales en la política nacional. Y eso está claro, que si usted quiere vender algo en Amazon, o usted quiere vender una idea política
o levantar una empresa, El tiene que internet. usar las redes sociales, No, el si internet. Martí estuviera en esta Ay, época, por estaría favor. en internet, sería un influencer, Ay, sería sí, youtuber, youtuber. que mira que nos critican, pero yo estoy seguro que Martí estaría ahí, oye, Oh. carajo, dale. Claro, claro, porque fíjate que Martí, pues, la genialidad de Martí, por eso es la grandeza de Martí, es el hecho de que es un hombre que no ha tirado, pues repito, no ha tirado un tiro, no tiene galones de general. ¿Te das cuenta? Está en un mundo. Porque es un estratega, lo está, de él. está en un mundo de efervescencia, una caldera sociológica, como era en este momento la capital del mundo, allá en Nueva York. Y él dice: bueno, ¿cómo yo muevo el mundo? Claro. ¿Cómo yo muevo el mundo? Y lo movió a base de cartas, Imagínate, ¿tú de cuánto viajar, demoraba de en llegar discursos. una carta? ¿Cuánto Martí demoraba? hoy fuera el rey de los podcasts. Oye, Sí. De los Martí podcasts. estaría, Sí, Martí sería estaría en internet. una estoy figura, seguro. De una los figura podcasts. eminente, estaría al frente de. No. Te dejaría. No, yo estaría pagado conmigo. Otaola no, Otaola yo. No, más yo, Martí. No, Martí. Martí tenía una cosa. Martí no peleaba con la gente, captaba, sumaba, Ah, bueno. te buscaba, te enamoraba, te captaba. Y te llevaba con Claro, claro. Ok. Sin lugar a dudas. Bueno, pues a lo mejor yo sería entonces de la gente que... Ya Martí te hubiera mandado una carta enamorándose, como se la mandó a Gómez, se la mandó a Maceo. A todo el mundo lo enamoró. ¿Te das cuenta? De la carta de Martí, te parece que estás enamorando a la persona en la forma cariñosa, amorosa, que le dedicaba a Maceo. Bueno, fue el único que logró... A Gómez, a todo el mundo. Que logró unir un poco a Sí. todo aquel... Sin lugar a dudas, sin lugar. Fue el único que Por eso consiguió. es que, hablando de Martí, porque por ejemplo, Castro, diciendo que Martí era el autor intelectual del Moncada, trató a las nuevas generaciones de desprestigiar el nombre de Martí. Pero Martí es la gran figura. Fíjate tú que cuando se logra la República de Cuba, uno de los periódicos más importantes de La Habana propone una encuesta de quién es el patriota que se le debe hacer la primera estatua en Cuba republicana. Y la encuesta total fue Todo el que era mundo dijo Martí. Martí, claro. Martí, ¿te das cuenta? Porque el pueblo y la comunidad internacional ha entendido que Martí era un genio. Pero yo me he leído la obra entera de Martí y he estudiado muy profundamente a Martí. Además, tengo el libro que está pendiente. Es uno que se llama José Martí, La historia secreta. Porque yo tengo varias tesis que voy a afirmar con evidencias y pruebas documentales que van a cambiar varias versiones sobre Martí Qué bueno. y la lucha. Qué y eso, bueno. José Martí, La historia secreta. Esa es la figura fundamental de la historia de Cuba. Y siguiendo el plan Martí, podemos llegar a liquidar a los Castro. Yo estoy seguro que si escuchamos la voz de Martí, logramos la libertad. Porque Ciertamente. ese era el objetivo Ciertamente. único de Martí. Así que Ciertamente. gracias, Calatayud. De verdad es un gusto tenerte aquí. Un placer y un privilegio. Un gusto tremendo. Gracias. Busque, por favor, los libros de Antonio Calatayud en Amazon. Búsquelo. Y te agradezco mucho el que nos regales un poco de conocimiento, de historia a nuestras generaciones, a la gente que nos criamos, que nos educaron, que nos adoctrinaron desde el otro lado y que nos dijeron, a esa gente las cambiamos por compotas y estuvimos mucho tiempo repitiendo cual loros descerebrados las mentiras de la dictadura. Era lógico, cuando yo era un niño yo pensaba que Cuba era el mundo. Y si te dicen que Dios existe, tú crees que Dios existe. Y si te dicen otra versión, tiene otra versión. Si tú naces en Arabia y te dicen que es Alá, tú no vas a pensar que es Jesucristo. Sí. Y si tú naces bajo un régimen totalitario que tiene control de la educación, del trabajo, de la aduana, del banco, De todo. de la prensa radial, escrita De y la televisada, vida, de la vida. ¿cómo tú vas a cambiar? Y sin embargo, el ser humano es tal que el famoso hombre nuevo del Che Guevara y de Fidel Castro no existe. Es decir, el cubano ha podido en su conciencia darse cuenta de que aquello era simplemente un experimento macabro y diabólico y tú lo ves. Nos hemos logrado algunos Sí. purificar, algunos, ¿eh? Algunos. Porque No. hay otros que le demoran un poco más, tienen atorado eso. Bueno, en tú el nada sistema. más que te digo que una guerrilla de voluntarios cubanos fueron los que mataron a Maceo y fue un voluntario cubano el que mató a Martí. Con eso te digo que siempre hay Caínes junto a los Abeles. Es así. Con esta reflexión yo creo que
que cerramos. Yo siempre lo pongo de ejemplo. Había, creo que eran 3.000 soldados españoles. Creo que eran 3.000, algo así. Y con la ayuda de los rayaditos cubanos, de los voluntarios cubanos, llegaron como a 30.000, una cosa así, el ejército español. Así que imagínate tú. Bueno, yo te Fuimos digo, más los que nosotros mismos que nos opusimos a nuestro propio futuro y nuestra mira, propia libertad. si tú vas a la biblioteca de la Universidad de Miami y buscas una revista que se llama Ilustración Española, te vas a dar cuenta de que Weyler, que era el carnicero de Cuba, Valeriano Weyler, el gobernador, el que creó la reconcentración, el que trajo como consecuencia la muerte de 300.000 cubanos en 3 años, hambre, miseria, enfermedades. ¿Tú sabes quién era la guardia personal de Weyler? ¿Quién? No era un grupo de gallegos y asturianos, era un grupo de negros cubanos, la guardia personal de Weyler. Esa es la verdad histórica, Es triste. no hay otra. Es triste. Pero tenemos que vivir con eso y tenemos que cambiar eso. No, y cuando dije que dije negro porque eran negros, pero la mayoría del ejército libertador era negro también. ¿Te das cuenta? También. Y otro libro que tengo en proceso a Otaola es El aporte negro al generalato Mambí. Un grupo muy importante, los principales generales de la guerra de independencia eran negros. Bueno, la mayoría de la gente que salió a protestar el 11 de julio era negra. Correcto, así que no. Y la mayor población ahora mismo inconforme y más avasallada, más abusada, humillada y arrinconada. Es la comunidad negra dentro Y de Cuba. nosotros estamos conscientes, por eso le pusimos Plan Maceo al plan de reconstrucción a Cuba, que nuestros hermanos blancos, negros, chinos, amarillos, se tienen que poner de acuerdo y van a funcionar y actuar en contra de ese malévolo, macabro experimento del castrismo comunismo. Búsquelo en Amazon, el Plan Maceo. Gracias, Calatayud. Gracias de nuevo, gracias de nuevo. Un Dios placer te bendiga, tenerte acá. igualmente. Siempre es un gusto conversar con la gente, con la historia, con nuestros héroes. Porque lo que hizo la Brigada 2506 y lo que sigue haciendo es realmente el trabajo de los verdaderos héroes. Así que gracias de verdad al exilio histórico por todo lo que ha conseguido para las nuevas generaciones y con la grandeza que sigue diciendo es que no son culpables, es que han sido adoctrinados. Este es el exilio histórico, la gente que tiene el corazón de entender lo que usted está sufriendo. Ese exilio que te dicen y que te venden todo el tiempo como que son personas desalmadas, gente sin corazón, que lo que quiere es la muerte del pueblo cubano. Aquí nadie quiere que el pueblo cubano muera. Aquí lo que queremos es que el pueblo cubano viva, pero viva en libertad. Y Otaola, una frase mía que es casi como si fuera un programa político. En vez de un país de proletarios, queremos una nación de propietarios. ¡Bravo! Así es. Oye, ¿quién viene a comer? Oye, la audiencia enamorada del invitado. Eren Delights. Bueno, pues almorzamos en un rato. No hemos terminado de desayunar y ya estamos hablando de almuerzo. Qué bárbaro. Mira esta mesa, mesa. Esto es así. Otaola, el que esté en dieta no puede venir a tu programa. No, la gente que no. Mira, la gente que está en dieta hace como tú, no come nada. Oye, gracias. Nos vemos ahorita. Gracias por la preferencia y por conectarse con nosotros.